gusta, hermanos, segunda de Samuel. Vamos a estar leyendo unos versículos ahí. Segunda de Samuel 21. 21, vamos a empezar con el versículo 1 y de ahí nos vamos a brincar al 3 y luego al 6. Yo les voy a ir diciendo. Vamos a leer primero 21, 1. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. De ahí vamos al 3. El versículo 3 dice: dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? Ahora vamos al número 6. Dice así: denos, es la respuesta de los gabonitas a David, denos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo daré, yo se los voy a dar. De ahí vamos a brincarnos hasta el 8 y vamos a leer del 8 hasta el 11. Dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Bersilaí, Meolalita. Y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Amén, hermanos. Vamos a orar para que Dios me ayude a compartir con ustedes lo que me dio esta semana, para poder también que podamos nosotros entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere decirnos y poderlo poner por obra también. Amén. Señor Jesús, en este momento, Padre Celestial, vengo ante tu presencia. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Me pongo en tus manos. Toma tú el control, Señor Jesucristo. Toma el control de este ser humano, Señor. Toma el control de la mente, Señor Jesús, de las cuerdas vocales. Seas tú hablando, Señor. Seas tú tomando el control, Padre Celestial. Ayúdame a exponer, Señor, lo que tú me diste esta tarde, Señor, esta noche, y que pueda ser de bendición a mi vida y también a la vida de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa y poderosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Esta predicación yo le puse: Rispa, una mujer con decisión. Esta semana yo le pedí a Dios que me diera algo nuevo, algo fresco. Siempre uno quiere una predicación o una enseñanza fresca, ¿verdad? Pero el Señor me decía un solo nombre: Rispa. Y yo decía: Señor, pero hace muchos años tú me diste la enseñanza de Rispa y yo la di en una conferencia de mujeres. Y me decía el Señor: pero Rispa es para hoy también. Y me empezó a hablar de esto y dije: bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres que comparta, pues en tu nombre lo voy a hacer. Y entrando, vamos a mirar primero lo que significaba el nombre de Rispa. El nombre de Rispa significa piedra de fuego, carbón encendido o piedra candente. Y esto se me hizo bien interesante porque piedra de fuego. Y recordé en el tabernáculo, cuando los sacerdotes, ellos tenían que tener siempre el fuego encendido. Y claro que en ese fuego encendido había brasas, ¿verdad? Había, sí, y hacían como un altar. En el altar estaban las piedras, quedaban calientes. Entonces me llamó mucho la atención cómo
el altar aún los hornos son hechos a veces de piedra, más en aquel tiempo, y las piedras cuando se metía el sacrificio ahí, se ponía encima, se ponían calientes, y esto es lo que significa el nombre de esta mujer, una piedra como de un altar, una piedra de fuego, una piedra caliente. Gloria a Dios. O un carbón encendido, también son los significados. Ella fue hija de Aja, como leímos, de la descendencia de Saúl. Y Saúl la tomó como concubina y ella le dio a luz 2 hijos, como leímos también, Armoni y Mefiboset. Este Mefiboset no es el hijo de Jonatán que hizo misericordia a David, así se llamaba igual, pero este era hijo de Rispa y de Saúl. Ahora quiero que miremos un poquito la vida de Rispa, porque es bien interesante. Yo me puse a pensar en ella y dije, si yo hubiera sido ella, ¿cómo me hubiera sentido? Porque ella no fue tomada como esposa, no se le dio un honor, no se le dio el honor como una muchacha virgen que llegaba al matrimonio, sino que fue tomada como concubina, algo que no tenía honor, algo que quedaba en segundo lugar. Yo pienso que las mujeres que eran tomadas por concubinas se les miraba como si fueran de segunda clase y a las esposas como de primera. Ni siquiera estaban en el mismo lugar. Y esta pobre mujer de Rispa fue tomada solo como concubina. También en 2 de Samuel 3, 7, 8 nos dice allí que Isboset, otro hijo de Saúl, ya después de la muerte, después de que muere Saúl, después de la muerte de Saúl, Isboset acusa a su primo Abner de cometer adulterio con Rispa. Y esto era una calumnia. Esto hizo que Abner se enojara y dejara de servir a la casa de Saúl y de defender a la casa de Saúl y fuera e hiciera pacto con David. Y yo me pongo a pensar, ella fue toda su vida una concubina. Y luego viene el hijo de su esposo y le levanta una calumnia delante de todo el pueblo. ¿Cómo quedó el honor? Porque Abner dijo que no era cierto. ¿Cómo se sentiría esa mujer? Nunca tuvo un lugar privilegiado y ahora que ya está más mayor, ahora está siendo calumniada. ¿Era para que esta mujer se viera deprimido? ¿Era para que esta mujer hubiera estado sin ganas de hacer nada, de ni pelear ni defender nada, por como había sido su vida? Pero para mí esta mujer tiene una enseñanza, por eso le llamé una mujer con decisión. Rispa no se puso a llorar solamente después de esta calumnia. Y ahora, como leímos, pasa el tiempo, después de que le hacen esta calumnia, que se la levantan, y ahora está esa hambre por falta de lluvia. Y es como castigo porque se había destruido un pacto. Y los gabonitas que habían hecho ese pacto con Josué de que no los destruirían a espada, y ese pacto fue sellado en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé si recuerdan esa historia cuando venían entrando el ejército de Josué y vienen los gabonitas y engañan a Josué trayendo un pan duro, diciéndoles que venía de lejos, y hacen un pacto, y Josué lo selló en el nombre de Jehová. Y ahora, ¿qué hizo Saúl? Saúl se empeñó en aniquilarlos durante su reinado. Y esta hambruna venía como castigo porque Dios estaba castigando al pueblo de Israel por lo que había hecho Saúl. Un pacto sellado, hermanos, en el nombre de Jehová no se debe de quebrar. Y esto nos da a nosotros una enseñanza aquí también, que nosotros hemos hecho pactos con Dios en el nombre de Jesucristo, y que tengamos cuidado de no quebrarlos porque traen consecuencias. Y ahora estos gabonitas
va David, consulta a Dios y Dios le dice: esta hambruna es a causa de ese pacto quebrado. Y entonces los gabonitas le dicen a David: bueno, ahora nosotros, para restitución, para poder interceder por ustedes y que ese castigo les sea quitado, pedimos la muerte de 7 hijos de Saúl. Imagínense a David, cómo se sentiría si David, cuando aquel vino y le dijo que él había matado a Saúl y a Jonatán, él lo mató porque dijo: no era lo que yo quería, yo no quería que los mataran así como los mataron. Claro, andando en la pelea allá en la guerra podían morir, pero ¿cómo se sentiría David? Pero había un pueblo que podía morir si David no les daba esos 7. Entonces tuvo que mirar: o doy estos 7 o se muere todo el pueblo de hambre. Y él sabía, Dios ya se lo había dicho, que era por el pacto que se había quebrado. Amén. Después de eso, toma estos 7 hombres David. 5 eran nietos, como ya leímos, nietos de Saúl, pero ahí iban los 2 hijos de Rispa. Esta mujer nada más había tenido 2 hijos y ahí iban en esos 7. Los hijos de la concubina difamada. Y ahora los ahorcan en Gaba, en un monte. ¿Cómo se sentiría Rispa, hermanos? Pongámonos en su lugar. ¿Cómo se sentiría después de toda esa vida siempre en segundo lugar, difamada, y ahora le ahorcan, le cuelgan a sus hijos? Pero ella era una mujer de decisión, y ella hace una decisión de amor y toma una tela de silicio. Yo quise saber qué era la tela de silicio, porque la Biblia habla mucho de eso, y dice que era una tela oscura y áspera, tejida generalmente con pelo de cabra o de camello. Era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Era un accesorio utilizado para provocar deliberadamente dolor o incomodidad en quien lo viste. Básicamente era vestirse de sufrimiento, de dolor en señal de humillación, pidiendo plegaria. Y Dios muchas veces se compadeció y respondió a la súplica de la persona que clamaba. Y ella tomó esta tela y la tendió sobre el peñasco. ¿Y qué es un peñasco? Yo no sé si nosotros tenemos en nuestra mente lo que es un peñasco, porque dice que a ellos los colgaron en un monte, pero dice que Rispa se subió al peñasco. Y yo estaba investigando qué es un peñasco, y dice que un peñasco es una piedra grande y ancha que está en la cima de un monte. ¿Y quién es la roca? Me pregunto yo. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho suban al monte, verdad? Pero esta vez para Rispa no fue algo agradable subir a ese monte. Y después de subir al monte, se tuvo que subir sobre el peñasco y tender esa tela de silicio. Y estando ya ahí ella, Rispa no dejó que ninguna ave del cielo, dice la palabra de Dios, se posase sobre ellos de día, pero también no dejó que ninguna fiera del campo se posase en la noche. Ella subió a ese peñasco al comenzar, dice la palabra de Dios, la siega de la cebada, que empezaba los últimos de marzo y principios de abril, y estuvo allí hasta las primeras lluvias. Investigando yo cuándo eran las primeras lluvias, son entre finales de septiembre y principios de octubre. Imagínense cuántos meses estuvo. Últimos de marzo y principios de abril fue cuando los colgaron y ella subió. Y estuvo allí hasta las primeras lluvias, que son finales de septiembre y principios de octubre. Todos esos meses ella estuvo allí sobre ese peñasco, cuidando
los cadáveres, y no solo los de sus 2 hijos, estaba cuidando también los otros 5 cuerpos de los nietos de Saúl, que ella no tenía por qué haberlos cuidado, y sin embargo cuidaba todos esos muertos que estaban colgados allí. Y ella, quiero que miremos un poquito las cosas que tuvo que soportar estando ahí esos meses. En esa región había vientos fuertes que empezaban a mediodía y se aminoraban a medianoche. Tuvo que soportar esos aires. ¿Y qué comía o qué agua tomaba? Lo que la gente le traía, porque ella no se quitaba de allí. Se convirtió, lo que decimos ahora, en un homeless. No tenía nada, abandonó todo. Ella comía lo que la gente le traía y tomaba la agua que la gente le traía. Pero también esta mujer tuvo que llevarse algo o buscar algo para tener algo en sus manos para alejar las aves. Necesitó también fuego en la noche para pelear contra las fieras, porque esas fieras del desierto solo con el fuego se iban a ir. Además, ella necesitaba fuego para mirar alrededor cuando vinieran y no dejar que llegaran a comerse esos cuerpos. Rispa necesitó amor, valor, una decisión firme y determinación. Amén. Y el pago que obtuvo por todo esto fue que, al saber David, alguien fue y le dijo todo lo que Rispa estaba haciendo y todos los meses que tenía ahí. Y entonces David manda a recoger los huesos de esos 7 hombres y fueron sepultados. Juntamente también mandó traer, recoger los de Saúl y los de Jonatán, y sepultó a todos. Es una historia muy triste la de esta mujer, pero que nos da una enseñanza muy grande. Y ahora quiero entrar a esa enseñanza. ¿Cómo podemos aplicar eso que hizo Rispa a nuestra vida? ¿Cómo podemos, qué enseñanza nos dejó esta mujer? Nuestros hijos, hermanos, están expuestos al mundo. Así como esos cuerpos que fueron colgados y estaban expuestos en ese monte y estaban a la vista de toda la gente los podía mirar. Así nuestros hijos están expuestos al mundo. En la oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de ascender, dijo: porque están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestros hijos están en el mundo, pero no son del mundo, pero están expuestos, así como también nosotros, y tenemos por eso que estar firmes en el Señor. Pero nuestros hijos están expuestos a todo lo que el mundo tiene, lo que el mundo les ofrece y los peligros del mundo. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos subir a ese monte de Dios. ¿Qué es ese monte de Dios? Es la consagración, son los niveles espirituales. No nos tenemos que quedar solamente en el valle, tenemos que subir al monte, y el Señor muchas veces nos lo ha dicho: suban al monte. Y tenemos que subir al monte. Y luego, después de subir al monte, como hizo Rispa, sentarnos en la roca que es Cristo, en ese peñasco, en esa roca fuerte que es Cristo. Ya subimos al monte, no es todo, hay un peñasco, hay una roca que es Cristo, y tenemos que sentarnos ahí. Pero no nos vamos a sentar en la pura piedra, ¿verdad? ¿Qué tomó Rispa? Tomó un manto de silicio. Y ese manto de silicio, yo estuve leyendo y dice que no era cómodo, picaba. Dice que picaba en el cuerpo. Por eso era tomado como un sacrificio, como una humillación. Y nosotros tenemos que tomar ese manto de silicio. Y no es cómodo orar, ¿verdad? Se batalla. No es cómodo ayunar, no es cómodo interceder con amor tampoco, pero lo tenemos que hacer por los nuestros y por los ajenos, como lo hizo Rispa. Amén. Ella no solamente espantaba las aves y las fieras de los 2 cuerpos de sus hijos, también lo espantaba de los otros 5.
Y eso lo tenemos que hacer nosotros también. Tenemos que subir ese monte. De ese monte tenemos que poner el manto de silicio, o sea, la intercesión, el ayuno, la oración, aún los consejos también. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponernos sobre la roca que es Cristo. Amén, amén. Pero el peñasco, hermanos, no es una piedra muy agradable y cómoda. Yo no sé cuántos ustedes han subido a un monte y allá arriba se han sentado en una piedra. Yo lo he hecho en Red Rock y cuando allá me subí en Colorado también. El sentarse un rato en una piedra no es cómodo, y menos con un saco de silicio, ¿verdad? Con una tela de silicio. Imagínense estar en ese peñasco. Dios es bueno, Dios es fiel, pero el estar obedeciendo a Dios, a la carne no le gusta. No es cómodo estar sobre esa roca, sobre ese peñasco, pero es necesario subir como subió Rispa. Tampoco a veces no es cómoda la intercesión, hermanos. Yo no sé cuántos les ha tocado ponerse en intercesión y en el vallado de verdad por alguien. Muchas veces en la misma oración es un dolor, una angustia, algo que se siente tan dentro de todo su ser, porque se está poniendo usted en el vallado. No es cómoda la intercesión, pero es necesaria. Y como ya dijimos, Rispa cuidó a sus hijos y a los que no eran de ella. No dejó que esas aves de rapiña se les acercaran. Hermanos, y nosotros, todos nosotros, también necesitamos algo en nuestras manos para espantar esas aves. Porque les aseguro que Rispa no nomás les gritaba, tuvo que tener algo en sus manos para espantar esas aves de rapiña, que son bien tercas y son grandes. Ella necesitó algo en sus manos, y nosotros también necesitamos algo en nuestras manos. ¿Y qué tenemos en nuestras manos, hermano? ¿Qué es esto? La palabra escrita. Debemos de tener en nuestras manos la palabra escrita, hablada, palabra de fe, palabra de exhortación, de amor, de consejo, aún de declaración. Porque nosotros debemos de declarar sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos, y aún sobre los que no son nuestros hijos, debemos de declarar. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en la boca, ¿qué? Está el poder. Dice, está el poder de la vida o de la muerte. Entonces nosotros tenemos que usar todo eso como armas en nuestras manos para ahuyentar esos pensamientos que vienen como aves de rapiña sobre las mentes de los nuestros. Amén. Esos pensamientos puestos por el enemigo, que quieren comerse lo que cubre a nuestros hijos. Esas aves son los pensamientos malos. Ahorita, ¿cuántos muchachos hay que tienen pensamientos de suicidio? ¿Cuántos muchachos hay? ¿Cuántos jóvenes hay, aún adolescentes, que se cortan, que se rasguñan? ¿Cuántos pensamientos malos, sexuales vienen a su mente? ¿Cuántos pensamientos de depravación vienen a su mente? Entonces nosotros necesitamos todo esto en nuestras manos para espantar esas aves, esos pensamientos que vienen a ellos y que se quieren comer lo que cubre a nuestros hijos. Y también estas aves de rapiña vienen en forma de amistades que con sus costumbres mundanas que ellos traen pueden influenciar y hacer daño a sus vidas de nuestros hijos, literalmente y espiritualmente también. Pero también, hermanos, necesitamos el fuego de Dios, así como Rispa lo necesitó. Necesitamos el fuego de su Espíritu Santo para vencer las fieras, porque unas cosas son las aves, pero otras son las fieras. Y Rispa tuvo que luchar contra esos aires también, que después de mediodía hasta medianoche dice que querían venir y apagar su fuego. ¿Cuántos
aires vienen a nuestras vidas y quieren apagar nuestro fuego. Pero no debemos de dejar que el enemigo apague el fuego de nuestras vidas, ese fuego del Espíritu Santo, porque las fieras atacan en la oscuridad. Cuando se va apagando el fuego del Espíritu Santo, vienen en manada esas fieras a querer comerse las carnes, a querer comer lo que cubre los cuerpos de nuestros hijos. Tenemos que luchar contra todo viento contrario que quiera apagar nuestro fuego. Necesitamos ese fuego de Dios en nosotros para que su luz ilumine nuestras vidas y a la familia y a la iglesia y a la comunidad y a la ciudad, y así poder ver el peligro. Porque en la oscuridad, ¿verdad que no podemos ver claramente? Y las fieras pueden llegar y atacar. Pero si tenemos el fuego del Espíritu Santo, va a haber luz, y entonces vamos a poder pelear contra esas fieras, no dejarlas llegar en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Las fieras, hermanos, como estábamos hablando, son esos espíritus malos que vienen y despedazan. Esos espíritus malos que vienen en forma de vicios, de laxivia, de concupiscencia, etcétera. Estos vienen y despedazan la fe en Dios, la convicción, el temor de Dios o a Dios, la unidad familiar, y lo principal, vienen y despedazan el amor a Dios. Lo quitan de sobre la gente. Por eso es tan importante el fuego, para no dejar llegar esas fieras o esos malos espíritus. También Rispa, durante esos meses, y esto, hermanos, se me hace tan triste ponerme, una vez Dios me dio como una visión de Rispa, donde ella estaba mirando esos cuerpos. Ella subió desde el primer día. Imagínense a esta mujer, durante esos meses, ella miró a esos cuerpos cómo se descomponían. Luchó contra las moscas, el olor, miró cómo la carne era consumida por los gusanos. Y ahí ella tenía que comer y tenía que dormir. Pero ¿cómo dormía? Imagínense cómo dormía, solo a ratitos, porque estaba cuidando esos cuerpos. Perdón, hermanos. También miró, y esto me dijo el Señor, fíjate bien en esto. Dice, mira lo que pasó. Y me dio una visión. Me enseñaba cómo la carne, perdón, hermano, voy a tomar agua porque ando un poquito mala de la tos y se me reseca mucho la garganta. Perdón. En esa visión, el Señor me mostraba cómo los cuerpos de estos muchachos se iba descomponiendo su carne y se caía a pedazos. Y me dijo el Señor, ¿sabes lo que el enemigo quiere hacer? Quitar la cobertura. Me dijo, que yo he dado. Dijo, ¿qué cubre todo el esqueleto humano? Dijo, no es la carne, no es la piel, los tendones, los nervios. Dijo, el enemigo quiere quitar todo eso y dejar expuestos solo los huesos. Quiere quitar la cobertura que Dios ha puesto sobre el ser humano. Dios no nos dejó solo los esqueletos, esos son espíritus de muerte los que se miran así. A nosotros nos puso piel, nos puso carne, nos puso tendones, músculos. Y me dijo el Señor, pero el enemigo espiritualmente quiere quitar la cobertura que yo he dado. Todas las coberturas que yo puse sobre el ser humano, Él las quiere quitar. Y me enseñaba cómo la piel se caía a pedazos, podriéndose, y quedaban solo los huesos. Solo quedaban los esqueletos, hermanos.
en estos días, perdón, en estos días el enemigo, en estos días, quiere quitar lo que Dios tenía como cobertura sobre nuestros hijos. Dios había puesto muchas cosas como cobertura en la familia y en los muchachos, pero ahora las leyes que eran para cubrir a nuestros hijos, para protegerlos, esas leyes le están quitando a los padres la potestad de educar y corregir a sus hijos. Y la corrección y la educación era una cobertura, porque ahí era donde se nos enseñaba lo bueno y lo malo. Un muchacho que no tiene corrección, que no es educado por sus padres, no va a saber lo que es bueno ni lo que es malo. Y ahora las leyes están quitando eso que era una cobertura sobre nuestros hijos. Le están quitando el poder a los padres para que ya no puedan educar ni corregir a sus hijos. También las dependencias y organismos que estaban para cubrir a nuestros hijos, para protegerlos, ahora esas dependencias están manipulándolos, incitándolos a la rebeldía. Hay muchas organizaciones que se hicieron con el fin, y Dios permitió que se hicieran para cubrir a los niños, para que no fueran abusados, para protegerlos, que no fueran golpeados, que no fueran abusados. Pero ahora esas organizaciones, todas esas dependencias están volteando las cosas y están haciendo que el niño se sienta que tiene más autoridad que el padre. ¿Y cuántos niños hay que están denunciando a los padres sin ser cierto que son maltratados? Y meten a los padres en muchos problemas. ¿Y qué hacen estas asociaciones? Muchas veces ni siquiera van y investigan antes de actuar, sino que le dan al muchacho o a la muchacha, a la niña, o al niño también, esa autoridad, y lo manipulan su mente, que ellos se sienten que pueden hacer lo que quieren sin darle cuenta a nadie. Y después, ¿qué pasa? Siguen creciendo, llegan a la juventud y no van a respetar ni siquiera a la autoridad, ni a la policía, ni al ejército, porque se enseñaron a no respetar a sus padres, a la autoridad que estaba sobre ellos desde niños, y después no respetan ninguna autoridad. Y esto es lo que están haciendo las dependencias. Y me dijo el Señor, están quitando las cosas que yo puse para cubrir a los niños, a los jóvenes, a los juniors. Lo están quitando, los están dejando expuestos, como esos hijos de Rispa y esos otros 5 muchachos. Y me decía el Señor, ¿quién va a espantar las fieras? ¿Quién va a espantar las aves, aunque no sean sus hijos de sangre? ¿Quién se va a levantar en el pueblo de Dios para pelear contra todo eso? ¿Quién va a pelear por ellos? Es muy fácil decir, bueno, pues no son mis hijos, yo ya tengo mis hijos grandes. Pero que no nos llenamos a veces la boca de decir que somos una familia en Cristo. Y si somos una familia en Cristo, entonces los hijos del hermano Manuel y de Socorro también son mis hijos, ¿verdad? Si yo los quiero como si fueran mis nietos, ¿no voy a interceder por ellos? Tenemos que interceder por todos esos niños, por los jóvenes, los juniors, porque el enemigo está quitando la cobertura que Dios había puesto sobre ellos. Y los está dejando expuestos a que el enemigo pueda hacer y deshacer con ellos. Por eso es tan importante esa cobertura en estos días. Aún, hermanos, la educación en las escuelas, la educación secular, que cubría esa parte tan importante en el ser humano, porque es muy importante la educación secular también. Pero ahora se está descomponiendo
se está pudriendo y está dejando expuestos a nuestros hijos, y más que viene todavía, a toda la inmoralidad, a toda la perversión. Se está quitando lo que era tan hermoso en las escuelas. Se empezó a quitar la oración que había en las escuelas, por ejemplo, en este país, y en muchos países se oraba antes de empezar las clases. Se quitó. ¿Y qué más? Se está quitando la moral. Toda educación moral se está quitando. Y esa educación moral que cubría la estructura familiar se está cayendo a pedazos, porque había una estructura moral que era para la familia, y ahora en las escuelas, ¿qué se está enseñando, hermanos? Estaba yo hablando con mi hermana, y me dice que a sus nietas allá en México, dice, ya para mi nieta, la más chica, dice, es bien común para ella, dice, llega y dice, oh, es que dice, es mamá y mamá, papá y papá. Sí, es que es lo mismo que papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá. Se está quitando esa educación moral y principios de creación de Dios que hizo para la familia. Se está cayendo de verdad a pedazos, hermanos, aún en las escuelas. ¿Quiénes nos vamos a parar como Rispa? ¿Quién podemos subir al monte, subir a ese peñasco, tomar esa tela de silicio y espantar todo eso? ¿Quién va a pelear por estos jóvenes? ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Solo hay un cuerpo que lo puede hacer, y es el cuerpo de Cristo. Pero ¿estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Tendremos ese amor para hacerlo? Hermanos, nosotros tenemos que seguir firmes como Rispa, hasta que el rey, así como el rey David le hizo justicia a Rispa, así el Rey de Reyes nos haga justicia a nosotros. Y mirando nuestra decisión de amor, de pelear por estos jóvenes, estos niños, estos juniors, que vea el Señor esa decisión de seguir peleando. Él nos va a hacer justicia, hermanos. Y hay alguna enseñanza bien bonita en lo que hizo David. Dice que agarró los huesos y los enterró. ¿Y qué significa el bautismo? No dice que significa muerte, sepultura y resurrección. Entonces hay que seguir intercediendo hasta que el Señor permita que nuestros hijos se conviertan y se bauticen, porque ese es el símbolo del bautismo. Pero después de eso no termina ahí. Tenemos que seguir pidiendo que ahora en esta nueva vida de ellos ya convertidos esté el fuego del Espíritu Santo de día y de noche, para que ninguna ave o fiera se pueda acercar a ellos. También, hermanos, tenemos que hacer como los amigos de Rispa, que le llevaban agua y comida. Tenemos que ayudarnos unos a otros con el alimento y el agua espiritual, y aún tomando el puesto sobre el peñasco, pues en la unidad de Cristo está la victoria, hermanos. Porque ¿qué hubiera sido si alguien le dice a Rispa, baja, aunque sea unos 2-3 días de ese peñasco, yo tomo tu lugar, yo espanto esas aves, yo voy a espantar esas fieras y voy a luchar por tener el fuego encendido, yo tomo tu lugar para defender los cuerpos de tus hijos? Y ahora nosotros, qué bonito fuera que le dijéramos a los padres, ¿sabes qué? Adopto a tu hijo espiritualmente y voy a estar intercediendo. Me voy a subir al peñasco y voy a estar peleando por este hijo
que nosotros tomáramos hijos espirituales para luchar por ellos y que le dijéramos a la mamá, ¿sabes qué? Tú sigue pidiendo, pero yo voy a tomar un momento, unos días, tu puesto para que tú descanses. Los amigos de Rispa le llevaban agua y comida, pero nadie tomó el lugar por ella. Qué necesario es que nosotros adoptemos hijos espirituales para interceder por ellos, hermanos. Amén. Qué falta hace en el pueblo de Dios. Qué falta hace que hombres y mujeres tomemos la actitud que tuvo Rispa, que tomemos esa decisión de amor, de pelear por los cuerpos espirituales y aún literales de materia de nuestros jóvenes, nuestros juniors y nuestros niños, hermanos. Yo quería dejarles este pensamiento, hermanos, porque se me hace tan importante. Yo quería otro tema, pero el Señor me decía que Rispa, me decía, Rispa es para hoy. Rispa es para hoy. Me repetía mucho esa frase porque yo le decía, pues yo la di hace mucho, pero ahora me le dio un nuevo enfoque el Señor. La misma enseñanza, pero con un nuevo enfoque. Y es que vienen tiempos peligrosos y necesitamos estar en unidad para obtener la victoria, hermanos. Dios les bendiga y pues espero que esta enseñanza la lleven en su mente y en su corazón y la podamos poner por obra, hermanos. Dios les bendiga.